Bienvenidas a esta entrevista. Hoy tenemos a grandes invitadas, a la doctora Alba Abad y a la doctora Sandy Tello. En primer lugar, doctoras, es un gusto tenerlas hoy aquí y sobre todo agradecerles por el tiempo y la oportunidad para llevar a cabo esta entrevista. Nosotras somos estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca, estamos en la carrera de Psicología Clínica en séptimo ciclo. Bien, para empezar, nos gustaría conocer un poco más acerca de ustedes en el ámbito profesional y laboral. ¿Qué les cuento? A ver, soy médico primero, estudié medicina en la universidad aquí, en la Universidad Estatal de Cuenca. Luego estudié posgrado de psiquiatría en la Universidad Central del Ecuador. Trabajo en el Hospital del IES, trabajo aquí en el Hospital del Río. He trabajado en otros lugares también, en Quito, que es donde viví un buen tiempo también. Estoy estudiando también psicoterapia transpersonal, próximo año ya me gradúo. Eso sería mi currículum, a las órdenes. Bueno, mi nombre es Sadi Tello, soy médico psiquiatra. Yo estudié medicina en la Universidad Estatal de Cuenca, luego estudié psiquiatría en la Universidad Central en Quito y también hice una maestría de psicoterapia integrativa en la Universidad de la SUAY. He trabajado como médico psiquiatra ya algunos años, sobre todo para psiquiatría en el Hospital Homero Castañer, en el Hospital Mariano Estrella y últimamente en el Hospital del Seguro, en donde estoy como médico tratante ya 6 años aproximadamente. ¿Cuáles son las características del trastorno de ansiedad generalizada? A ver, el trastorno de ansiedad generalizada se caracteriza porque hay síntomas justamente de ansiedad, de angustia, esa sensación de angustia, de desesperación, de intranquilidad permanente, ¿no? Es la característica justamente de que ante cualquier circunstancia e incluso sin haber ninguna circunstancia de por medio, sin ningún conflicto o situación estresante, la persona siente angustia, siente intranquilidad, desesperación, no se halla quieta, no se halla en paz, con pensamientos reiterativos, negativos sobre el futuro. Va a pasar tal cosa y qué pasará, mucha dubitativa, mucha duda en el futuro. Y eso genera también malestares físicos, ¿no? Obviamente, sensación de falta de aire, sensación de taquicardia, sensación de ahogo, movimiento corporal importante, verborrea muchas veces, esto de no poder poner atención en las actividades o en lo que le dice la otra persona, ser como impulsivo en lo que dice, en lo que habla, en lo que hace. No permitirse ese paso de la reflexión. Entonces está siempre en el pensamiento anticipatorio. Y es generalizado porque, repito, es la mayor parte del tiempo ante cualquier circunstancia conflictiva e incluso sin un estímulo externo, está presentando el paciente esa sensación, y es generalmente desde muy temprano en su vida, desde la niñez, desde la adolescencia, y que en la edad adulta se va como intensificando. Generalmente es ahí cuando piden ayuda, cuando ya es muy molesta la sintomatología, que interfiere con sus actividades cotidianas, con sus relaciones personales, de pareja, etcétera, etcétera, que ahí es cuando ya buscan una ayuda profesional. Bueno, el trastorno de ansiedad generalizada, como su nombre lo dice, pues hay una preocupación y ansiedad que es excesiva y que es persistente. Es decir, la
persona que está con este padecimiento va a sentir ansiedad la mayor parte del tiempo, casi todo el día. Es una ansiedad constante que persiste a lo largo del día. Aparte de esta situación, pues hay una preocupación excesiva por el futuro y lo ven también como una situación, digamos, en negativo. Y tienen esta preocupación, aparte de que no es proporcional frente a lo que está sucediendo. Digamos, es natural que nosotros tengamos así como mucha ansiedad si vamos a dar o a sustentar, por ejemplo, un examen de grado. Pero hay algunas personas que tienen ansiedad, este tipo de ansiedad importante frente a circunstancias que realmente no son muy fuertes, digámoslo así. Pero la persona tiene una dificultad para poder controlar esta ansiedad que ellos sienten, y entonces esa sensación de incertidumbre. Ahora, para catalogar dentro de un trastorno, nosotros debemos pensar que este síntoma principal debe de estar por lo menos 6 meses en la persona que nosotros estamos valorando, digamos, este nivel de ansiedad. Ahora, esta ansiedad no solamente se presenta en pensamiento, digamos, en estas preocupaciones, en este pensamiento excesivo, en esta situación de pensar mucho en el futuro, sino más bien se manifiesta en otros síntomas físicos. Entonces, dentro de estos otros síntomas puede haber dificultades del sueño, dificultades en atención, dificultades en concentración, puede también haber tensión muscular, cansancio fácil. A veces vemos una persona, el hecho de estar preocupada todo el tiempo, entonces hace que la persona se canse con mayor facilidad. Y aparte de estos síntomas que nosotros vamos a encontrar y que de pronto ya nos orientan hacia un trastorno de ansiedad generalizada, la situación es que debemos también nosotros hacer un diagnóstico diferencial con otros trastornos, porque la ansiedad también puede presentarse en otros trastornos, por ejemplo, un trastorno obsesivo compulsivo, pero de pronto podemos diferenciar por otras características de esa enfermedad, por ejemplo, las obsesiones o crisis de pánico, que son ya síntomas físicos que duran entre unos 5 a 10 minutos como máximo, y luego va bajando el nivel. Otra de las cosas importantes, sobre todo cuando estamos frente a un paciente de primera consulta, digamos, no ha sido visto por ningún otro psiquiatra, entonces necesitamos evaluar si es que de pronto hay alguna enfermedad física que puede estar generando estos síntomas. Entonces, dependiendo de la entrevista, pues nosotros podemos ir evaluando, dependiendo de la edad del paciente, de pronto las características, o si de pronto tienen otras enfermedades. Entonces vamos a empezar a buscar si hay alguna enfermedad física que esté causando este tipo de síntomas. Sobre todo las enfermedades desde el punto de vista endocrinológico a este tipo de ansiedad generalizada. La otra situación también que no debemos de dejar como aparte es que debemos preguntar si hay consumo de sustancias, porque puede ansiedad derivado de consumo de sustancias. Entonces, yo creo que lo básico para quedarnos con es un trastorno de ansiedad generalizada es poder hacer un descarte de síntomas, de enfermedades orgánicas que estén causando la ansiedad generalizada. Sí, yo creo que como que a breves rasgos, y algo también muy muy importante es que esta ansiedad vuelve incapacitante para el ser humano. Entonces, por ejemplo, hay personas que están laborando en algún trabajo, entonces llegan y dicen, no, es que no puedo concentrarme, es que de pronto no puedo cumplir las metas en mi trabajo, entonces ya viene a repercutir ya también en actividades de su vida diaria. Yo creo que eso básicamente hemos mencionado, yo creo que las principales características como que nos pueden guiar hacia un diagnóstico de un trastorno de ansiedad generalizada. Muchas gracias, doctoras, por esta respuesta. Nos ha quedado bastante clara las características sobre la ansiedad generalizada. Pero, ¿cuál es el tratamiento que se sigue con estos pacientes? Bueno, estos pacientes usamos la de base es el antidepresivo.
medicamento antidepresivo, porque recordemos, el antidepresivo se usa también para los cuadros de ansiedad, para muchos cuadros de ansiedad, no solo para la depresión, ¿no? Tiene efecto en sustancias neuroquímicas que tienen que ver con la depresión y con la ansiedad también. Ese es el tratamiento básico, un antidepresivo dependiendo de las características de la persona. Y también, y generalmente usamos de inicio un ansiolítico, un medicamento ansiolítico, porque el antidepresivo se demora en hacer su efecto. Para bajar o reducir más rápidamente los síntomas usamos un ansiolítico tipo benzodiazepina, tipo antipsicótico, tipo antiepiléptico como pregabalina, gabapentina, que también se usa como ansiolíticos actualmente. Y generalmente ese tratamiento es a corto plazo, ¿no? Generalmente, o se intenta que sea a corto plazo el ansiolítico, el antidepresivo sí por más tiempo. Eso es como la base del tratamiento, ¿no? Obviamente si hay alguna otra situación de salud que merite, vamos a dar otro tipo de medicamentos que salen ya del arsenal de psiquiatría, pero que igual podemos usar como médico. Bueno, dentro del tratamiento farmacológico, nosotros podemos utilizar dos tipos de, ¿sí? El antidepresivo tiene dos efectos, sirve para depresión y sirve para ansiedad. Entonces, nosotros vamos a elegir el medicamento antidepresivo que nos ayude para la ansiedad, dependiendo de las características del paciente, de la edad del paciente, a lo mejor si consume drogas, si no consume o si consume alcohol. Entonces, por lo general vamos a utilizar un antidepresivo que vaya dirigido hacia ansiedad, porque hay algunos medicamentos que nos ayudan para este tipo de ansiedad generalizada. Entonces podemos utilizar sertralina, podemos utilizar paroxetina, que son, yo creo, los más utilizados. También desvenlafaxina nos puede servir bastante bien. Entonces esos son los medicamentos por un lado, ¿no? Los antidepresivos que tienen esa acción ansiolítica. Sin embargo, al inicio de un trastorno de ansiedad generalizada necesitamos asociarlo con benzodiazepinas. ¿Por qué con benzodiazepinas? Porque hay algunos antidepresivos que pueden generar un poquito de ansiedad al inicio del tratamiento, entonces necesitamos asociar con benzodiazepinas. No todos los antidepresivos generan ansiedad al inicio del tratamiento. Sin embargo, la persona ansiosa necesita tener una tranquilidad, entonces utilizamos benzodiazepinas que nos dan un resultado más rápido. Y algo que a lo mejor se me olvidó mencionar de Nanson, no recuerdo si lo mencioné, es que muchas de estas personas tienen dificultades del sueño, tienen irritabilidad también como síntomas acompañantes. Entonces necesitamos utilizar benzodiazepinas que en su momento pues nos ayudan hasta que los antidepresivos empiecen a actuar en el ser humano. Porque dependiendo del medicamento, yo puedo esperar 15 días, puedo esperar 4 semanas, 6 semanas, máximo 8 semanas, según la respuesta que tenga la persona. Y aparte, pues cuando iniciamos un tratamiento, iniciamos con una dosis, digamos, baja, y luego vamos viendo si es que el individuo necesita una dosis mayor, dependiendo de cómo sea la evolución de su cuadro. ¿Cuál es el principio activo de los ansiolíticos? Bueno, todos los medicamentos ansiolíticos, antidepresivos tienen efecto en los neurotransmisores, ¿no? Y los neurotransmisores están básicamente en donde se producen las sinapsis, en el caso del cerebro, las sinapsis neuronales. Y lo que hacen es regular, ¿no? Estos medicamentos regulan los niveles de estos neurotransmisores, serotonina, dopamina, adrenalina, noradrenalina, gabapentina, porque algunos están en más, otros están en menos, entonces de acuerdo a cómo están sus niveles van a haber síntomas. Entonces, por ejemplo, mucha adrenalina en la ansiedad, o acetilcolina en la ansiedad, entonces esto va a regular los niveles de estos neurotransmisores. Eso es lo que hace básicamente los medicamentos. Bueno, los ansiolíticos
los ansiolíticos son sustancias que van a actuar a nivel, lo que va a hacer es bajar el nivel de ansiedad. Ahora, nosotros podemos utilizar diversos tipos de medicamentos. ¿Por qué? Porque las benzodiazepinas se van a clasificar dependiendo de cuál es el tiempo de acción médica, ¿sí? Entonces hay unos medicamentos como por ejemplo Alprazolam, que el tiempo de acción es aproximadamente unas 8 horas, pero si hablamos de clonazepam, el tiempo puede, entonces va a ser dependiendo de las características del paciente y de algunas comorbilidades, o por ejemplo la edad del paciente. De pronto, si tiene unos 70 años, a lo mejor no voy a utilizar un clonazepam que puede estar en el organismo hasta 60 horas, o un diazepam que puede estar incluso mayor tiempo. A lo mejor utilizamos alprazolam o lorazepam, que son medicamentos de tiempo más corto, y de estos pues el lorazepam es el que menos, de duración de unas 4 horas, entonces el medicamento sino ya se elimina en corto tiempo. Ahora yo trabajo pues en Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entonces tenemos ciertos medicamentos que están dentro del cuadro básico. A nivel de la consulta privada pues cambia un poquito la situación de los medicamentos, porque tenemos como un poquito más de opciones. Sin embargo, la idea es utilizar las benzodiazepinas por un corto tiempo, hasta que el medicamento antidepresivo con efecto ansiolítico empiece a actuar como nosotros queremos. Y entonces vamos a ir bajando paulatinamente la medicación, paulatinamente la benzodiazepina, hasta quedarnos solo con el antidepresivo, que para el trastorno de ansiedad generalizada pues necesitamos mantenerlos como por un tiempo prolongado, dependiendo de algunos factores, pero por lo general nos salimos primero de las benzodiazepinas y nos quedamos con el antidepresivo. Continuando con la ronda de preguntas, ¿qué efectos secundarios presentan este tipo de fármacos? Bueno, los efectos secundarios, dicho sea de paso que no son frecuentes, generalmente son medicamentos bastante bien tolerados, sobre todo ahora que tenemos nuevas familias, nuevos medicamentos con tecnología mejor, más avanzada diría yo, que ha producido nuevos antidepresivos sobre todo, que son mejor tolerados, pero en general lo que se ven son molestias gastrointestinales, al menos de mi experiencia. Lo que más veo cuando hay estos efectos secundarios son tipo dolor de estómago, ardor, náusea, diarrea, dolor de cabeza, somnolencia. Algunos antidepresivos que, a pesar de que su perfil farmacológico es de ser activante, por ejemplo, que generen somnolencia, es como paradójico, y bueno, en ese caso es un efecto secundario que puede ser manejado tomándolo en la noche simplemente, ¿no? Pero cuando las molestias son ya muy, muy importantes, se retira el medicamento y se cambia a otro. En cuanto a los ansiolíticos, lo que más suele pasar es la somnolencia, justamente, porque los ansiolíticos generan sueño, no bajan la ansiedad, pero también dan sueño, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay que regular dosis, y si es que es mucho, pues igual cambiar a otro ansiolítico. Eso es como básicamente lo que... Otro efecto secundario también, como hablaba ayer con sus compañeros, es la disfunción sexual, que es algo que a veces no tenemos en cuenta con los antidepresivos, con la mayoría de antidepresivos, sobre todo los DIRS, es lo que vemos también, disminución de la libido, por ejemplo, que es algo que es molesto, que hay que preguntar si es que existe, porque igual altera la calidad de vida del paciente. Entonces, en esos casos igual buscar una alternativa. Digamos que del antidepresivo antiguo, que digo yo que tenemos todavía, que es la amitriptilina, lo que
lo que vemos es mucha sequedad bucal, estreñimiento, igual puede ser con mirtazapina, con paroxetina. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado para estar pendiente de esos efectos secundarios. Eso básicamente. Bueno, por lo general, con los pacientes uno puede tener algunos efectos colaterales, pero dentro de los principales efectos colaterales es la situación de somnolencia. Hay algunas personas que, por ejemplo, no toman ni alcohol ni nada de eso, entonces en aquellas personas puede causar mayor somnolencia. Puede también alterar, dependiendo de las dosis, el tiempo de reacción. Es decir, por ejemplo, yo voy a manejar un carro y me toca frenar a raya, probablemente mis reflejos ya no están tan buenos como yo quisiera. Por lo general, cuando yo estoy empezando un tratamiento con una persona que de pronto no tengo la certeza qué tanto, digamos, cómo le va a sentar el medicamento, a veces yo le sugiero, bueno, primero esperemos a ver cómo reaccionamos con el medicamento, dejemos de manejar unos 2 días para hasta que el cuerpo como que se adapte al medicamento y yo sepa cómo reacciono al medicamento. Entonces puede haber la somnolencia, puede haber disminución de los reflejos, básicamente son esos los efectos colaterales. Ahora, si yo doy en los ancianos puede haber un efecto contrario, digamos, yo le doy para que esté más tranquilo y resulta que se me agita. Entonces, con los ancianos hay que tener también bastante cuidado y por lo general se utiliza también otros medicamentos antes que utilizar benzodiazepinas. Pero estos son, yo creo que los principales efectos colaterales que podemos encontrar. Ahora, tal vez uno que mencionan los pacientes y a los que tienen temor es el riesgo de dependencia hacia este tipo de medicamentos. Ahora, mientras el paciente tome como uno se le indique y por un lapso menor a 3 meses, sobre todo en cuestión de tiempo para que no se adapten los receptores, necesitaríamos un tiempo menor a 3 meses del ansiolítico para que como que no se haga dependiente de la sustancia. Y el resto no necesariamente se mantiene uno, realmente son pocos los tratamientos que uno se mantiene solamente 3 meses, se mantiene por tiempos más prolongados, pero algunas personas hacen dependencia, la mayoría de personas no lo hacen mientras mantengan digamos, sus citas en consulta, mientras se adhieran al tratamiento. Entonces, ese también es uno de los riesgos. Yo creo que los importantes, más que todo los que preocupan no solamente a los pacientes, sino también a la familia de los pacientes. Bien, como última pregunta, que es de carácter más personal, nos gustaría saber si ustedes consideran importante que haya una interacción, una relación entre la psicología clínica y la psiquiatría. Totalmente, ¿no? Estamos trabajando en el mismo campo, vamos de la manito en el trabajo con los pacientes que tienen afecciones psiquiátricas, psicológicas, hablemos en general, incluso en las psiquiátricas, ¿no? Porque, bueno, aparte de la terapia individual, ustedes son también entes que nos pueden apoyar en, por ejemplo, adherencia al tratamiento, en psicoeducación, como les decía, en mantenimiento o restablecimiento de hábitos de salud importantes, saludables, ejercicio, alimentación, sueño, higiene del sueño. Entonces, ustedes son un apoyo importante, psicoeducación a la familia, apoyo a la familia, son un nexo con la sociedad también, ¿no? Un nexo de trabajo también con la parte social. Entonces, para mí es fundamental la psicología para nosotros, para mí como psiquiatra. ¿Paciente? Bueno, yo realmente es más, cuando yo comenzaba pues la reunión de hoy día, yo decía, yo hice una maestría de psicoterapia integrativa y estoy muy convencida de que el tratamiento para un ser humano en esta parte emocional pues va de la mano desde el área de psiquiatría y desde la parte de psicología, porque nosotros nos encargamos de pronto de la medicación, pero ustedes ya se encargan de un proceso psicoterapéutico, de manejar cuáles son las situaciones que están generando ansiedad, cómo mejorar mi nivel de afrontamiento. De pronto, si no tienen buena adherencia al tratamiento, entonces ya podemos asesorar en algunos aspectos. Entonces, lo que ustedes pueden trabajar desde
desde el área de ustedes como psicoterapia, pues es una infinidad de cosas con el paciente que tiene un trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, yo sí estoy de acuerdo. Es más, yo por lo general, lamentablemente por situación de tiempo, yo me dedico a exclusivamente a lo que es psiquiatría. Entonces yo manejo a mis pacientes en mi área y ellos tienen pues un psicoterapeuta, que es lo que, porque la medicación le va a ayudar, sí, va a disminuir su ansiedad, va a dormir mejor. Sin embargo, eso le va a preparar como para que él en psicoterapia vaya a ir aprendiendo algunas cosas, porque la medicación, digamos, no le va a enseñar a afrontar el pensamiento, pero sí lo va a poner más tranquilo, como para poder aprender técnicas para relajación, como para poder afrontar, como para poder ser asertivo, como para poder relacionarse mejor, y bueno, una infinidad de cosas que ustedes pueden trabajar. Entonces yo sí considero que la persona necesita tener en su proceso, digamos, para mejorar su salud mental, desde la rama de psiquiatría y desde la rama de psicología. Agradecemos la presencia de la doctora Sandra Tello y de la doctora Alba Abad, ya que con sus conocimientos pudimos aclarar varias dudas del trastorno de ansiedad generalizada y su uso farmacológico y la terapia psicológica. Así que, si quieren ver más contenido, síganos en nuestro canal, denle la campanita y hasta luego.